Buenos días, bienvenidos todos. Bueno, les presento a Carolina Gómez. Ya su currículum igual lo había compartido, pero ella se va a presentar mejor que yo. Como les hablaba, este es un programa especial que estamos haciendo de todo lo referente a la comercialización de derechos de llave. Carolina, en su empresa, entre las múltiples cosas que hace, porque sé que Carolina es súper emprendedora, tiene una peluquería, hace muchas cosas. En la sección específicamente Profit, brindan asesoría para las personas que quieren comercializar sus negocios, ¿ok? Que quieren montar empresas o que quieren vender sus empresas ya funcionando o sus negocios ya funcionando. Entonces tiene una muy buena expertise en todo lo referente a esto y la idea es que ella nos pueda contar un poco sobre esto, que es un negocio que cada día crece más. Nosotros semanalmente estamos recibiendo solicitudes, 2, 3 solicitudes de personas que quieren vender sus derechos de llave y gracias a Dios se está moviendo. La semana pasada firmamos 2, esta semana debemos estar firmando 1, así que bueno, qué mejor oportunidad que aprender de Carolina. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Les cuento un poquito referente a mi expertise en el área de derecho a llave. Efectivamente hago muchas cosas, pero en esta particularidad de derecho a llave tengo mucho rato trabajando desde diferentes áreas. No solamente como comercializadora, en algún momento también estuve como en la venta bien activa de derechos a llave, sino también en la parte de tasación. Nosotros en la empresa tenemos un servicio en donde tasamos como tal negocio, y eso está subiendo todos los días. Y cuando estuvimos en la parte de venta como tal de derecho a llave, pues aparte de la experiencia que uno agarra en el mercado, que es, yo diría que lo más valioso que hoy puedo compartirles, los tantos tropiezos que me fui llevando en el camino, que quizás hoy pueden hacerle a ustedes el camino un poquito más armonioso, porque cuando hablamos obviamente de derechos a llave, hablamos de comisiones que son importantes, negocios que son mucho más rápidos. De hecho, por eso a mí me gustaba más este nicho que el mismo venta de departamento. Porque para una venta material de un departamento tú te puedes tardar 6 meses en una operación, entre que aprueban, haces la promesa, pasas por el banco y todo esto. En el caso de los derechos a llave, aquí estamos hablando que son negociaciones que puedes cerrar en una semana. Es decir, es muy rápido y cobrar, porque es inmediato. Tú cierras el negocio y cobraste por él, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta empezar definiendo como tal qué es un derecho a llave, porque en esta palabra puede arropar diferentes elementos y diferentes componentes en una venta. Para mí, en términos llanos, definir un derecho a llave es la venta de activos tangibles o intangibles que tiene un negocio en funcionamiento o no, porque también nos encontramos con derechos a llave que están persiana abajo, y eso por supuesto va a tener una incidencia en el precio, y yo creo que nosotros desde el área comercial estamos en la obligación de tener un criterio que pueda orientar en el fondo al emprendedor, de decirle: esto tiene estos elementos y por ende el valor que tú le estás colocando es correcto, o mira, vamos a revisar un poco la valoración, porque si bien es cierto, la oferta hoy por hoy de derecho a llave es enorme. A nosotros nos llaman, no sé, muchas personas para vender, no tantas para comprar. Y acá creo que una de las cosas importantes que nosotros definimos como empresa y que se las comparto a ustedes es saber en qué voy a poner mi energía. Porque muchas veces el emprendedor el precio del negocio lo coloca desde el corazón. Y yo se los digo porque yo también tengo un bebé, también tengo un negocio. A veces cuando tú dices, no, para mí vale tanto, porque yo le he invertido trabajo, le he invertido sacrificio, le he invertido X cantidad de cosas. Pero el mercado a lo mejor no está dispuesto o no absorbe ese precio que tú quieres comprar. Entonces ahí es importante entender un poco los elementos que componen este derecho a llave y entender cuándo estamos en presencia de todos, cuándo faltan algunos elementos que considero de valor. Les decía inicialmente, derecho a llave es el traspaso de activos tangibles e intangibles de una empresa en activos tangibles, mobiliario, equipo, mercadería, y yo siempre les recomiendo, antes de empezar una negociación como esta, tenemos que tener claro cuáles son los activos tangibles que yo estoy ofreciendo al cliente que va a comprar.
necesito un inventario lo más específico posible y una valoración aproximada de ese inventario. Porque les cuento algo, desde el punto de vista financiero, si los negocios se valoran por sus ventas. Entonces, si nosotros partimos de ese principio y dices, yo estoy tomando un negocio cerrado, sin venta, no, tengo 3 meses cerrados, cerré después de tal punto y quiero vender el negocio. ¿Qué valor tienen esos activos? Pues los tangibles, los que tienes en el negocio como tal, y quizás un poco de plusvalía en el caso de que el punto comercial en donde se encuentra el negocio, pues sea un punto comercial muy atractivo. Entonces es importante conocer el valor de ese inventario, o por lo menos un aproximado de ese inventario, porque ese debería ser como su valor base. Si, por ejemplo, tú ves, hay un negocio que tiene... los mini markets son bajos en activos, porque ellos casi no tienen mobiliario, no tienen equipamiento, muchas de las neveras son concesionadas. Entonces, si te dicen quiero 20 millones por un mini market que tiene, no sé, 2 meses cerrado y no tiene casi mercadería como tal que estoy ofreciendo, valores los activos y dices la brecha entre lo que tienes activamente en el local y lo que quieres por esto es muy alta. ¿Vale o no la pena tomar? Esas son decisiones que tienen que tomar ustedes. En esta operación también se pueden dar, por supuesto, los traspasos de activos intangibles, que se supone que en una venta de derecho a llave son los más importantes, porque lo primero de ellos es la cartera de clientes. Y se los repito de vuelta, porque es un principio financiero. Un negocio se valora por sus ventas. La capacidad que tiene de generar ventas es lo que materializa todo lo que hay detrás de él. Entonces, la cartera de clientes al final del día resulta ser uno de los activos de más valor dentro de una venta como tal de derecho a llave. Porque se supone que yo compro hoy un derecho a llave y mañana puedo seguir operando con este derecho a llave y tengo que mantener un nivel de facturación, por lo menos el mínimo, ¿no? La facturación, la venta, el que le vaya bien o mal al negocio, obviamente va a depender del emprendedor que lo tome o de la persona que lo tome, pero por lo menos una base debería haber cuando estamos haciendo una operación abiertamente con todos estos elementos. Los proveedores, que bueno, también son súper valiosos en el mercado, sobre todo lo que más se traspasa acá, bueno, en el caso de restaurantes y mini market, que tienen una cartera de proveedores importantes, que tienen que hacer, por ejemplo, el contacto con la Coca-Cola. Eso no es algo que tú puedes hacer de un día para otro. Entonces es importante que exista una lista de proveedores que la persona que va a vender su negocio, pues, se compromete inicialmente a poder transmitir toda esta información, porque esto es como el know-how operativo del negocio, eso que estoy transmitiendo y que se supone que le estoy comprando a la otra persona, ¿no? A una persona que ya desarrolló un modelo de negocio y que a partir de este punto te dice, mira, yo aprendí esto, yo tengo estos elementos, esta es la base, tómalo. Pues tienes marcas, y cuando hablo de marca, ojo con esto, mucha gente me llega y me dice, Caro, yo tengo registrada mi marca. ¿Y dónde la registraste? No, bueno, en el escritorio empresa dice que la empresa se llama tal y que la marca es mía. No, para hacer un registro de marca usted tiene que presentarse ante el INAPI y eso existe un otorgamiento y existe una documentación. Efectivamente eso se puede traspasar, así como se traspasa el CEREMI, así como se traspasa la municipalidad, también se traspasa el registro de marca. Pero ojo con eso porque yo diría que, no sé, un 80% de las marcas que existen acá no están registradas. Entonces ahí, si la marca no está registrada, no es que hay un valor implícito en eso, porque no hay un papel, cualquiera puede pararse al lado y poner el mismo nombre. ¿Cómo peleamos eso? Bueno, después vas a instancias legales y ves quién tiene el nombre, pero realmente escritorio empresa lo que te da es la posibilidad de utilizar el nombre, no la titularidad del mismo. ¿Ok? Contratos digo porque, bueno, por ejemplo, para los restaurantes es súper importante el tema de los delivery, que ya tengan los contratos con Uber Eats, con Rapid, con Pedidos Ya, porque esos como tal son contrataciones que son demoradas. Es decir, yo no llamo hoy a Uber Eats y mañana tengo a una persona haciéndome el contrato, tomándome la foto para poder estar en la plataforma. O sea, pasa un tiempo para poder lograr eso, por eso pues es importante como
tener vistiado todos estos elementos y cuando ustedes se van a sentar con alguien que va a vender, empezar a preguntar. Y que, ajá, cuéntame qué estás traspasando. No, estoy traspasando este inventario, estoy traspasando esta cartera de clientes o esta cartera de clientes en ventas, porque obviamente no te va a dar una lista de nombres. Esta cartera de clientes que implica una venta diaria de tanto, una venta mensual de tanto, una venta anualizada, si es que tengo declaración de impuestos sobre la renta de tanto, ¿no? Ahí es importante también aprender a leer las carpetas tributarias. A lo mejor en la clase que viene yo por lo menos les doy un pasecito rápido para decirle, este es el número que usted tiene que ver cuando esté viendo una venta de derecho a llave, porque aquí también juega la parte financiera y se supone que usted es asesor de la persona que está, y aquí somos a dos puntas, porque aquí asesoramos al que vende, en donde le vamos a decir, el proceso va a ser así, 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 asado, yo te voy a proteger en esto, yo te voy a hacer los contratos, yo voy a hacer esto, y también asesoramos al que compra, en donde le decimos, yo te garantizo que tú estás comprando conmigo y estás comprando esto, esto, esto y esto, y que eso quede respaldado bajo un contrato. Gracias. Porque realmente, y se los puedo decir con toda la propiedad del mundo, el tema de los derechos a llave se presta para muchas cosas. Y ustedes se van a encontrar gente que les va a decir, yo vendo 25 millones de pesos. Y cuando tú revisas la carpeta tributaria, la persona tiene 3, 4 millones de pesos. No, es que yo evado todo el resto. ¿Evades 20 millones de pesos en venta? Eso te lo puedes encontrar. Y entonces, ahí es donde... Pasa en los minimarkets, en las panaderías. Sí. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de emprendimiento. Por eso, cuando yo entré en esta área, para mí obviamente estaban las metodologías tradicionales. Yo soy economista de profesión, entonces la parte financiera es como muy fuerte, ¿no? Y estaban las metodologías tradicionales para tasar empresas, en donde uno revisa información financiera, lo hace por valor presente neto, lo hace por tasa interna de retorno, 3 veces utilidad. El problema con los emprendimientos pequeños es que esa información muchas veces no existe. Entonces, ¿de dónde te agarras tú para decir, esto vale 30 millones, esto vale 25 millones? Y bueno, nosotros la verdad, al día de hoy tenemos una metodología propia que todavía estamos trabajando, que es una metodología parametrizada en donde tomamos 7 elementos que consideramos importantes para poner valor a un negocio y a partir de allí y de la información que tengan los clientes, pues se hace una valorización, pero no mucha gente está dispuesta a escuchar eso que tú crees que vale 30, vale 10. Oye, algo importante, Carolina, y esto no solamente pasa a nivel de derechos de llave, esto pasa con todo el tema inmobiliario. La gente siempre le da un valor, como dice Carolina, bueno, esto me costó tanto, Ok, primero que los activos tienen una depreciación, eso por ahí. Pero lo segundo es, oye, tú hiciste este negocio, o tú constituiste este negocio, y lo formaste para generar una renta que ya recibiste. Tú durante 1 año, durante 2 años, durante 5 años que funcionó tu negocio, tú viviste de eso. O sea, eso te generó una renta de tantos millones, y con eso hiciste otro negocio, invertiste. Entonces, al final, ya le sacaste al negocio. No puedes, claro, no puedes pretender que, no, porque yo invertí para poner esto así precioso, invertí $50,000 y si no me dan 60,000, yo no lo vendo. Ya va, tú invertiste $50,000, pero en 5 años, tú en 1 año ya llegaste al punto de equilibrio, ganaste y lo demás fue renta. Entonces ya le sacaste esa renta, no se la puedes pretender sacar. No se la puedes pretender sacar, no, pero es muy poco probable que alguien te lo pague ya depreciado a 5 años. Probablemente dicen, bueno, esos mismos $60,000 los pongo yo, lo hago a mi gusto, ¿sabes? Entonces, al final eso también hay que hacérselo ver al cliente. Totalmente. Y sobre todo porque, por ejemplo, uno compra una casa y bueno, a lo mejor es tu primera casa y todo esto, pero en los negocios la gente mete el corazón. O sea, y se los digo como emprendedor, uno se mete en eso, entonces obviamente cuando lo ves desde aquí, muchas veces la racionalidad no da, y allí es donde uno tiene que tener criterio para poder explicarle a la persona, esto es así por esto, o esto no es así por esto, y mi mejor consejo es déjenlo ir, déjenlo que experimenten el mercado, y cuando se dé cuenta que no, que la probabilidad de que logre materializar el negocio es muy baja, aunque existe. Yo he visto negociaciones que digo, wow, ¿cómo? Obviamente desde la postura en la que estoy probablemente no me puedo meter en eso, ¿no? Pero lo pienso y digo, wow, ¿cómo llegaste a eso? La probabilidad existe, es decir,
puede que tú le digas a un cliente, esto vale tanto, y a los 2 meses el cliente te llega y te dice, tengo una persona que me está pagando los 30 millones cuando tú me dijiste que valía 10. Eso ocurre porque también esto es un negocio en donde la información juega un papel muy importante. Y quien sabe manipularla mejor, a lo mejor toma una posición de ventaja que puede desfavorecer al otro. O sea, eso puede ocurrir en las negociaciones. No sé si te adelanto, pero cuando estás hablando de los intangibles y hablaste de los contratos con los delivery, eso implica de que tú tengas que pasar tu razón social, o sea, que te estén comprando tu razón social. No. De igual forma, tenemos unos puntitos más adelante en donde les vamos a tocar ese punto en particular, porque hay 2 maneras de negociar un derecho a llave. Y depende una o la otra, es el camino legal o los pasos posteriores que se va a llevar en la operación Sí. como tal. Bueno, dentro de los intangibles, los más importantes o más relevantes a la actualidad son las patentes y permisos, ¿no? Ya sabemos que todo negocio para operar necesita tener una patente activa. Eso no es opcional. Yo siempre se lo digo a los clientes cuando los asesoro. La patente es una obligación legal que tiene todo negocio para explotar una actividad económica en cualquier comuna. Y esto se los doy de consejo. Si usted lo llama, mira, yo quiero vender mi negocio, no sé qué, y la patente, no tengo patente, chao. ¿Por qué? Porque cuando no hay patente, no necesariamente es porque el emprendedor no quiere. A veces es porque no puede obtenerla. ¿Por qué? Porque depende de la municipalidad, depende del sitio. Les doy un ejemplo claro. Y está trabajando al margen de la ley. Y está trabajando al margen de la ley. Y te va a decir, pero es que yo tengo 10 años trabajando así. Sí, pero yo no le puedo garantizar a la persona que venga, que no viene mañana un fiscalizador y ahí te van a llamar y te van a decir, tú me vendiste un negocio sin patente. ¿Por qué? Bueno, generalmente el locus de control en la sociedad en general es externo. Entonces yo siempre voy a buscar el culpable en la persona que está al frente, en lugar de quizás analizar, bueno, no me fijé en esto, no me fijé en esto. Vendió, en realidad nosotros. Claro, nosotros estamos en el medio, pero este papel del medio es bastante ingrato, porque todo el mundo te echa la culpa el que vende, te echa la culpa el que compra, entonces tú siempre vas a tener, por eso el mejor camino es decir las cosas. Usted escríbaselo, dígaselo. Nosotros en la empresa siempre utilizamos mucho esto de así yo te llame por teléfono, yo posterior a la llamada te paso un mensaje y te dejo la minuta. Recuerda que te dije esto, o te mando un correo. ¿Por qué? Porque es muy fácil que mañana te digan, no, sí te lo dije, míralo, aquí lo tengo por escrito en la silla. Eso como una práctica para evitarse quizás dolores de cabeza a largo plazo. Entonces, la patente es un documento, un impuesto municipal que te otorga, valga la redundancia, la municipalidad en donde esté operando el local comercial. Ojo, porque es muy importante revisar las patentes cuando nos las dan. De hecho, es un documento que tiene que estar exhibido en el local como tal. Y la municipalidad te puede dar una patente definitiva y te puede dar una patente provisoria. Y cuando pasa la siguiente lámina que hay. La otra, perdón. Esa. Cuando la municipalidad, aquí vemos, esto es una patente, esto es de la Municipalidad de Santiago, ellos cambian el formato de acuerdo a la municipalidad que te lo otorgue, pero en general es más o menos una hojita así, y la identificación está acá arriba, acá te da el RUT de la empresa titular. Ojo con esto porque a veces yo estoy vendiendo Carolina, pero la patente está a nombre de Inversiones X. Ajá, y Inversiones X, que no, es que a mí me la vendieron y yo nunca hice los cambios de permiso. Clásico, eso es un clásico. ¿Qué hacemos allí? Bueno, para las municipalidades es un poquito más complejo, pero se puede hacer el doble traspaso. ¿Qué tiene que tener usted? Sí, el documento en donde esta patente se cedió de Inversiones X de Carolina y el documento donde Carolina se la cede a la otra persona. Nosotros tuvimos un caso con Víctor, pero el vendedor original también te puede accedió a firmar para traspasar la patente del minimal. Sí.
O sea, pero si les pasa, no es tan grave. Eso es un ejemplo, no todos los vendedores, a veces los vendedores se fueron y chao. Claro. Es importante que esté el documento de compra y venta porque sí se puede hacer ante la municipalidad. Nosotros lo hemos hecho ante Santiago y ante Providencia también lo hemos hecho, hacer el doble cambio. Entonces tú no pasas de inversiones X a Carolina y de Carolina para acá, sino que pasas de una vez de inversiones X a la empresa que está comprando. Pero tienen que tener la documentación de respaldo. Y ojo con el documento de compra y venta, porque para que sea válido ante la municipalidad la cesión de una patente, los documentos tienen que tener un inventario anexo. El único que puede vender una patente es la municipalidad. Las personas lo que hacen es ceder la patente, cesión de la patente. Y para que esa cesión sea válida, tiene que estar acompañada de un inventario. No le sirve un documento que diga, yo fulanita de tal, cedo esta patente fulanita de tal, perdón. ¿Por qué? Porque puede que la municipalidad te llame y te diga no, porque esto no tiene un inventario anexo. Entonces, ojo con eso. La identificación está acá arriba. Bueno, acá obviamente les dice qué tipo de patente es. Hay 4 tipos de patentes. Están las patentes profesionales, que las sacan los médicos, los odontólogos, no son traspasables porque son para ejercicio de la profesión. Están las patentes comerciales, que son las patentes que... Creo que está aquí. Sí, la anterior, que son las patentes de lo que generalmente nosotros vamos a traspasar, ¿ok? Patentes de minimarket, de locales, de restaurantes, todo ese tipo de patentes son patentes comerciales. Están las patentes industriales, que es para aquellos que ya fabrican, elaboran, producen como tal. Y están las patentes de alcohol, que esas son las más buscadas del mercado, las que todo el mundo quiere. En función de esas patentes de alcoholes, le comento lo siguiente. La mayoría de las municipalidades no da patentes de alcohol nuevas. ¿Ok? Eso se calcula de acuerdo a la cantidad de la población. Dice, aquí hay 1 millón de personas, vamos a dar 100 patentes y ya eso está otorgado. Entonces, por eso hay un mercado adicional para las patentes de alcohol, que probablemente les pueda llegar a ustedes. Mira, estoy vendiendo mi patente de alcohol, ¿me ayudas con el traspaso? Les cuento un poquitito o por encima cómo es ese traspaso porque es bastante complejo. Para que sepan, yo no puedo saber si una patente de alcohol va a servir para mi local hasta que no inicio el proceso. Lo que quiere decir que yo puedo comprar, por ejemplo, una patente de botillería en Santiago Centro y traspasarla a un local en Santiago Centro, hacer todo el proceso y a carabinero y a junta de vecinos y a yo no sé qué, y en el último tramo me dicen no, no es traspasable. Y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. O sea, más allá de ir a llorar a la municipalidad y yo no sé qué y todo el tema, no puedes hacer nada. Entonces el cliente a veces me dice, claro, pero ¿cómo yo la voy a comprar si...? No sé. O sea, ese es el proceso que lleva a cabo la municipalidad. Entonces, ¿Te ha pasado? No, directamente no me ha pasado, pero sí me tocó ver un caso. Claro, nosotros igual, normalmente las patentes de alcoholes que hemos vendido se han quedado en el local. Entonces, no ha habido problema. Pero ese es otro proceso porque ya ahí lo que haces es un cambio de dueño, Claro. no un cambio de dirección, porque cuando se venden las patentes se codifican 2 veces, son para una empresa en una dirección en específico. Claro. Las únicas patentes que... Asociadas a un rol. Asociadas a un rol en específico. Entonces, cuando yo muevo estas 2 variables, obviamente yo me tengo que someter el espacio a toda la permisología o a cumplir todo lo que indica la municipalidad. Cuando se hace la venta de derecho a llave y la patente ya es del local, es decir, yo vendo un restaurante con patente de alcohol clase diurna y nocturna, ¿ok? Clase C, diurna y nocturna, entonces yo lo que hago es un cambio de dueño. Ahí lo único que yo hago es decirle a la municipalidad, esta no es la empresa que es dueña ahorita, ahora es esta otra persona, y le presento los antecedentes de los socios de la empresa. Porque en el caso de las patentes de alcohol, para hacer los cambios, sí me piden antecedentes penales, o sea, me piden requisitos que para otras patentes no los necesito, ¿no? Las patentes de alcohol son, como les digo, por ejemplo, las patentes de restaurante, hay comunas que te otorgan patentes clase C de restaurante. Entonces, lo que necesita el local es cumplir con determinadas características, como por ejemplo una cocina de 20 metros cuadrados. Y esto se los digo ¿por qué? Porque a veces uno llega a evaluar y ves el local y dice, pucha, está bien, y lo que tienes es comida al paso. Entonces tú le puedes decir a tu cliente, oye, mira, por las características que tiene el sitio, yo creo que tú pudieras optar a una patente de restaurante. No se lo puedes garantizar, pero por lo menos le puedes dar la información para que él pueda ver
las potencialidades que tiene el negocio eventualmente. O yo creo que tú pudieras poner, por ejemplo, mesitas afuera. Ese tipo de cosas lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene la patente? Siempre tiene la glosa de lo que está autorizado, y esto es importante leerlo, porque no es lo que el cliente te diga. Que yo me he encontrado gente que, no sé, que vende pequeños y tiene patente para hacer ensaladas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al alimento que tú haces, también es la complejidad de la resolución sanitaria. No es lo mismo una resolución sanitaria para solo alimentos fríos que una resolución sanitaria cuando estamos hablando de frituras, porque ahí necesitas salida, necesitas que la cocina tenga ciertas características. Entonces, ojo con eso, porque es lo que la patente dice aquí abajo. Y esto es importante. Generalmente cuando una patente es provisoria lo dice aquí abajo. Y les dice hasta cuándo la patente es provisoria. O sea, ¿hasta cuándo está vigente esa? Esta, por ejemplo, decía 23/8 del 2022. ¿Qué pasa si yo vendo un local con una patente provisoria? Ojo, que me pasó una vez que la persona enmarcó la patente para que no se le viera la y yo, claro, tú ves la patente definitiva, claro, él la había enmarcado como estos cositos en donde ponen la tarjeta de metro. Se los pongo de dato nomás para que vean. La única diferencia es eso, el que aparece provisorio abajo. Claro, pero me llegó a pasar también en municipalidades como la de Ñuñoa, que había una patente provisoria y la patente no lo decía en ningún lado. Entonces, nosotros llamamos, porque yo leí la patente y dije, ya, a mí que me parece algo raro. ¿Cuándo me parece algo raro? Por ejemplo, cuando alguien me dice, no, yo compré y remodelé. ¿Y pediste patente? Sí. ¿Y esa pared está? ¿Hiciste obra menor por esa pared? No. Entonces ya yo hice aquí, o la patente era vieja, o le dieron una provisoria para que regularice la obra menor. Y ahí les explico por qué. Las patentes son provisorias porque al local le falta algo de lo que la municipalidad está pidiendo para de los requisitos actuales. Por ejemplo, ahora el tema de la accesibilidad universal se lo están dando casi a todo local que usted entre y vea un escalón y el local sea nuevo, seguramente le dieron una provisoria pidiendo la accesibilidad universal. Ahora te están pidiendo un plano que tiene que venir por el arquitecto en donde tú pones el tema de la accesibilidad universal. O le falta certificado eléctrico, la T1, o le falta certificado de gas. O tiene un problema en obra menor, y ese es el más grave de todo, porque los problemas de obra menor son costosos. Es decir, cuando yo hago una construcción de tabiquería en el local, un poquito más atrás, los locales, cuando se construyen, la municipalidad otorga un documento que se llama recepción definitiva. Esta recepción definitiva lo que avala es que el local cumple con la reglamentación de la comuna. Si yo modifico el local de alguna manera, modificación estructural, es decir, colocó tabiquería. Si yo coloco muebles, eso no cuenta como una modificación. No hice un baño, no le hice una bodega al local. Esa modificación yo la tengo que informar a la municipalidad. Y la municipalidad tiene que hacer una extensión a ese plano, y esa extensión a ese plano se llama obra menor. Cuando usted va a pedir patente nueva, la municipalidad te va a dar una provisoria y va a ir al local y va a decir, ya va, este es el plano que yo tengo, pero esa pared no estaba en el plano. Y ahí te va a decir, regulariza. Esa regularización tiene que ir firmada por un arquitecto. Si tiene que meter un proyecto a la municipalidad, eso estamos hablando de que te puede tomar, no sé, 8 meses. De hecho, ellos te dan 12 meses para regularizar eso. O sea, la provisoria te la dan por un año y dicen, en este año tú me vas a cumplir con lo que te hace falta para ser definitiva. Si llega esta fecha y yo no entregué esa obra menor, no la regularicé, me quitan la patente automáticamente. ¿Qué va a pasar? Yo no voy a poder obtener otra patente provisoria para este giro, es decir, para el giro de mini mercado, en ese local, así venga otra empresa. Por eso es que yo he visto en el mercado que han arrendado locales y después nunca han podido sacarle patente porque, no sé, la regularización de la obra menor ha sido difícil. Y ya eso fue un mini mercado, a mí no me van a dar mini mercado hasta que no regularice lo que tengo que regularizar. Entonces, ojo con eso, porque si usted le vende al cliente y el cliente no sabe que tiene que regularizar, va a perder la patente. Va a tener que hacer el proceso y posteriormente hacer una solicitud de patente nueva, porque no es que, no, yo voy a renovar esta patente, no.
vas a solicitar una nueva patente a la municipalidad. Entonces es muy, muy importante. Yo he tomado como política, yo llamo a la municipalidad generalmente. Sobre todo, como les digo, Ñuñoa, Providencia, que me pasó con un caso en Ñuñoa, que la patente no lo decía en ningún lado. Cuando yo llamé a la municipalidad me dijeron, sí, ellos tienen una visita técnica pendiente. Hay uno de los archivos que se llama informe técnico. O sea que siempre que la patente sea provisoria es porque hay algo pendiente por hacer. Y ustedes tienen que pedirle al cliente al que le están haciendo el trabajo este documento. Eso te lo otorga Santiago, te lo otorga Providencia, te lo otorgan todas las municipalidades. Se llama informe técnico. El informe técnico te dice qué le hace falta a la patente para ser definitiva. En este caso le pedían copia de edificación de los planos, que eso se obtiene en la misma municipalidad si no hay modificaciones en el local. Le pedían copia de la recepción definitiva. Sin recepción definitiva no hay patente definitiva. Y le daban la observación que debía acreditar, permiso. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los locales debajo de edificios nuevos. Esos locales debajo de edificios nuevos, esos edificios los entregan y ellos gestionan la recepción definitiva. Y yo no sé qué, en la municipalidad generalmente salen con un pequeño delay ahí entre que entregan el local y obtienen la recepción definitiva. Entonces, si usted ve un edificio debajo de una construcción nueva y le muestran este informe técnico, no se preocupe porque esto lo va a poder obtener posteriormente en la municipalidad, porque la verdad es que si la constructora no gestiona la recepción definitiva, todos los residentes la demandan, así que no hay chance de que no la gestione. Preocúpense por esto cuando sean locales viejos, cuando vean locales muy modificados, sin patente definitiva, porque aquí viene otro tema legal. Las patentes no tienen retroactivo, es decir, por ejemplo, yo tuve unos locales aquí en Providencia, que tú veías el local y el local era como un pasillito, subías al segundo piso al baño, yo no sé qué, y tenía patente de restaurante con posibilidad de tener alcohol. Y yo decía, pucha, la característica del espacio no es para una patente de restaurante. Pero en el momento en que ellos pidieron la patente, cumplían con la norma sanitaria y cumplían con lo que pedía la municipalidad. La municipalidad no te puede quitar la patente. Por eso se da el derecho a llave, traspaso, cambio de dueño, cambio de dueño, cambio de dueño. En el momento en que alguien quiera obtener una patente nueva, no lo va a poder hacer. Retroactividad. Exactamente, no lo va a poder hacer. Entonces, en el caso de trasladarla tampoco. Y en el caso de trasladarla tampoco. Porque cuando la trasladas tienes que someter el espacio nuevo a una nueva evaluación. O sea, lo único... En el caso de las patentes del corpo, porque el caso de las patentes no te piden el espacio, sí. Pero normalmente tú no compras, si compras un derecho ya de una oficina, o no sea, traspasas la patente, vas y la sacas de nuevo. sí, o la traspasas, pero normalmente es para el mismo, pero es muy poco probable que tú compres la patente porque no tienen valor. No tiene un valor porque te lo otorga la municipalidad. En cambio, el alcohol es como no hay, es el mismo caso de los taxistas. Si tú quieres sacar hoy en día una patente de taxista, no hay. Entonces, por eso te la venden en 16 millones, 20 millones, pero es porque no hay. O sea, al final es, como dijo Carolina, es como un negocio paralelo. O sea, legalmente no deberían vendértela, pero bueno, te la venden. Hay una especulación porque no hay. Sí, oferta y demanda. Es Exacto. sencillo. En el caso de las patentes de alcohol, bueno, en el caso de las patentes en general, si ustedes me preguntan, por ejemplo, cuando alguien quiere vender un negocio cerrado, y lo primero que le veo, obviamente, es el inventario, a ver qué es lo que estás vendiendo activo. Y también le veo los permisos, porque aunque efectivamente no tienen un valor per se, es decir, si no la traspasas o no la vendes, la perdiste, porque tú no te puedes agarrar y llevar esa patente por otro lado, y si te la llevas igual vas a tener que someter, o sea, no tiene mucho sentido mover las patentes. Entonces yo lo calculo en tiempo. Yo digo, bueno, si ustedes saben que cuando tú aperturas un negocio nuevo desde cero, tú tienes un tiempo muerto en donde tienes que tramitar permisología. Entonces yo digo, bueno, si el arriendo, por ejemplo, de esta casa vale $1.000.000 y yo sé que obtener una patente de restaurante con Ceremi y patente puede ser, ahorita está rápido, la verdad. El sistema después de la pandemia cambió mucho, lo cual obviamente le bajó el valor a los permisos y a eso, porque antes tú decías, una patente de restaurante tarda 6 meses, entonces tú vas a estar 6 meses cerrado para eso. Hoy por hoy póngale 2 meses.
Bueno, más o menos esos permisos valen 2 millones, 3 millones de pesos aproximadamente entre el gestor y lo que tengas que hacer. Eso como para darle, bueno, tienes 3 millones aquí, tienes 10 en inventario, tienes tanto en esto, porque uno mismo se va haciendo el criterio en función de usted es el experto cuando llega a vender un derecho a llave. Entonces usted tiene que tener un criterio para decir, esto está caro, esto está barato. Obviamente el mercado te da mucho. Tú sabes en cuánto se están comercializando más o menos las cosas, tú entiendes más o menos cómo está el mercado en función de oferta y demanda, pero también es importante tener algunos criterios técnicos para que ustedes validen su opinión ante la persona que los está contratando. Es decir, mira, yo veo este inventario tanto, esto lo valoro más o menos en tanto, y les explican la lógica que hay detrás de eso. Por lo menos esa es la que nosotros utilizamos cuando le queremos dar valor a la permisología. De acuerdo a lo que hace el sitio, es más o menos compleja la patente comercial. Por ejemplo, una patente de venta de ropa es una patente muy sencilla de obtener, porque una patente es literal ir a la municipalidad y consignar recaudos. Ahí no hay resolución sanitaria ni nada de eso. Ahora, una patente de restaurante es una patente bastante más compleja porque es una patente que lleva visita en terrenos, una patente en donde usted va a tener que remodelar, en donde vas a tener que cumplir ciertas características sanitarias para que te puedan dar eso, ¿no? Entonces, en función de eso, ustedes lo pueden ver. Así que una de las primeras cosas que revisamos al tener un local con nosotros es su patente, porque eso es realmente lo que nos va a decir, incluso cómo lo vas a comercializar. Porque, por ejemplo, yo me he encontrado gente que, no, yo tengo una pizzería, y cuando yo reviso la patente es comida al paso. Entonces yo cuando lo promociono, no lo promociono como una pizzería, porque no tienes habilitación específica de hacer pizzas, hay patentes de pizzería. Lo promociono como local de venta de comida al paso, y le pueden poner el rubro, qué sé yo, pero es importante que se basen en lo que dicen sus permisos y no en lo que te diga el cliente que hace o que tiene, yo no sé qué, porque esto está, y una persona que va a comprar, que entiende del negocio, lo primero que te va a pedir es esto. De hecho, cuando nosotros damos asesoría, a mí me llegan muchos compradores, no, mira, no sé nada de esto, y yo les explico el paso a paso y les digo, bueno, una de las primeras cosas que usted tiene que pedir es la patente. Revisar la patente, ver qué dice la patente, si es provisoria, si es esto mismo que les estoy comentando a ustedes, en este tipo de negociaciones. Vamos a la Una siguiente. pregunta sobre las patentes. Dime. ¿Dónde puedo consultar información de cuándo aplica o no aplica impuesto a propaganda? En la misma patente. No, pero la patente lo dice, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, supongamos que fue una patente que se traspasó, que estaba cobrando propaganda y ahora el local no tiene propaganda. Entonces, ¿cuál es el criterio que establece la municipalidad para poder Ese cobrar? es un permiso especial, eso es una habilitación especial que pide el local como tal. Entonces, la única manera de saber si está activo o no es directamente con la municipalidad. Hay que llamar a la municipalidad Sí. y explicar. Hay que llamar a la municipalidad y preguntar directamente. ¿Por qué? Porque si lo tuvo en algún momento y no tiene publicidad, pero nunca lo dio de baja, igual lo tiene que pagar. Sí, lo entiendo. Y si no lo tuvo nunca y siempre tuvo publicidad, pues bueno, ahí tienen que hacer una solicitud adicional para que en el siguiente pago de patente puedan incorporar eso, porque se manda el plano, se les dice cuál es el metraje y ellos te calculan en función de eso cuánto vas a pagar adicional por el tema de la publicidad. ¿Ok? La resolución sanitaria. Esto es un requisito para obtener la patente. Y les explico. Esto básicamente es lo que habilita a un establecimiento que comercializa, manipula, elabora, refrigera, expende alimentos o sus derivados también, porque también, por ejemplo, algunas municipalidades te los piden para venta de alimentos para mascotas o un informe especial que te da el SAC que te habilita para poder hacer eso. Entonces, esta resolución sanitaria es lo que garantiza que el sitio que usted está vendiendo cumple las condiciones sanitarias para la actividad que se está realizando. Realmente esta resolución sanitaria es lo que te dice para qué está específicamente habilitado el local. Entonces, usted puede tener una resolución sanitaria de restaurante y una patente de comida al paso. Eso puede pasar. Es decir, no necesariamente lo que te habilita Ceremi es lo que te habilita la municipalidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor Ceremi, en términos de condiciones sanitarias, dijo, tú tienes el metraje y cumples con las condiciones sanitarias pero la municipalidad dice, no, la zona en donde tú estás no te puedo dar una patente de restaurante. ¿Tienes una? Sí, tengo la resolución sanitaria allí. Generalmente, esa
No, abre la otra, porque les quiero mostrar las dos cosas. Carolina, y en ese sentido, ¿cuál gobierno? La patente. La patente. La patente. La patente es lo que te habilita realmente para hacer la actividad comercial. Aunque, y difícilmente, como tú necesitas la resolución sanitaria para la patente, entonces difícilmente vas a tener patente de restaurante y resolución de comida de paso. Porque la municipalidad no va a pasar por encima de Seremi nunca. En términos de sanitarios, pues. O sea, tú puedes tener más en Seremi y menos en patente, pero no al revés. Por eso es importante ver ambos documentos. Esto es una resolución sanitaria. Lo que generalmente nos encontramos en los negocios en los que visitamos es el documento que se llama cambio de dueño, sobre todo cuando se ha vendido, lamentablemente nos trajo un ejemplo, pero se los mando. Porque es diferente el cambio de dueño. El cambio de dueño es un documento que arriba se dice cambio de dueño, te menciona el número de la resolución sanitaria que es este, y esto se los digo porque ese número se verifica. En el portal de Seremi en línea, ustedes con el número de la resolución sanitaria pueden descargar la resolución sanitaria y verificar si es cierto. Sobre todo muchas veces porque estos papeles la gente los vota. Es como, pero ¿cómo vas a votar tu resolución sanitaria? Sí. No, no sé, nunca me la... En línea. Después igual les envío un correo con la presentación y les mando los links para que puedan verificar. Porque yo también verifico las patentes, no solamente en el caso de llamar, cuando ya la negociación avanza, sino que yo inicialmente lo que hago es lo siguiente. Pongo pago de patente y la municipalidad y con el RUT me meto en el portal de la municipalidad y verifico si está el día, si está la última patente paga, si es cierto esta patente, porque aunque no lo crean, estos documentos también lo falsifican. O sea, yo he pasado tantas cosas, me ha pasado tantas cosas en este camino, que ya, o sea, no quiero ser profeta del desastre, pero es mejor tener la información y uno poder darse cuenta, esto así o esto no, a que te agarren y pagues la novatada. ¿Y ese documento se actualiza anualmente? No. Eso queda con fecha del inicio de actividad. Exacto. Esto queda con fecha del otorgamiento, de la fecha en la que te lo otorgan. Los cambios de dueño se montan sobre este documento y generalmente también te dicen la habilitación. Esto que está acá, lo primero que se verifica es a nombre de quién está. Aquí está la identificación de a nombre de quién está, quién es el representante legal a la fecha, y todo lo que tiene que ver con la identificación como tal del dueño de la resolución sanitaria y el local en donde es esa resolución sanitaria. Y después, abajo tienes la habilitación que tiene esa resolución sanitaria. Entonces, por ejemplo, elaboración con consumo de emparedados que no requieren cocción. Ahí tú te puedes encontrar hamburgueserías con ese ítem. Emparedados que no requieren cocción y hacen papas fritas, yo no sé qué. Entonces, son cosas que uno tiene que saber para poder, sí, como adelantarse en la negociación. Porque si la persona que les toca de comprador entiende de esto, mire, porque esta resolución es así, y usted tiene que tener la capacidad de explicar un poco eso. Emparedados con consumo que requieren cocción y elaborar con consumo platos preparados que requieren cocción. Esa de platos preparados lo apertura mucho porque ahí generalmente, por ejemplo, la gente que vende colaciones, en platos preparados tú puedes meter muchas cosas. Entonces, cuando elaborar con consumo platos preparados, es una resolución bastante amplia que les va a permitir desde pizza, hamburguesa, yo no sé qué, hasta platos más elaborados porque tienen la habilitación. Cocinados ahí. Cocinados en el lugar. Fíjense que esto es una resolución sanitaria para un food truck. Que dicen que los food trucks no tienen, sí se les da una resolución sanitaria, ellos tienen que tener esta habilitación. Si el carrito es muy chiquito, generalmente les dan solamente para expendio. Y ojo con eso porque la resolución dice, no es lo mismo que diga elaborar a que diga expender. Porque cuando te dice expender platos preparados que requieran cocción, tú no los puedes hacer en el sitio, porque tú tienes que comprarlo y puedes, es como un mini market. A muchos food como un castaño. que todo lo tiene listo, ellos no hacen nada aquí. Solamente expenden. Y en el caso, por ejemplo, de los mini markets, la Bread & Master, a pesar de que
ellos tienen el pan caliente, yo no sé qué, porque les ponen los hornos, como ellos no elaboran nada, el proceso se toma como expendio de. Por eso muchos mini markets tienen bread and master o calientan el pan allí, ellos lo que no pueden es hacer. Les va a pasar demasiadas veces que lo hagan, así no puedan. Pero usted tiene que entender cuándo sí, cuándo no, para poder manejar la información como pues sea conveniente. Yo siempre le digo al cliente, y te doy la palabra con esto, la probabilidad de que te llegue un fiscalizador de Seremi a visualizar, y tú estás elaborando y tenías expendio muy bajita, pero sí existe. Entonces, lo ideal es que usted se lo diga y que sea el cliente el que tome la decisión final si arriesga o no se arriesga a hacerlo, porque tú no lo puedes garantizar. Dime. Si es un mini market que tiene patente evidentemente de mini mercado y patente de alcohol aparte, la patente de alcohol puede tener enrolada la patente de mini market. Como enrolado. O sea, que diga patentes enroladas. Claro, porque a pesar de que existan las dos, los dos sí. papeles, pero la de alcohol diga ligada, bueno, dice enrolada, pero bueno, es como ligada. Lo que pasa es que los mini mercados les dan un porcentaje nada más del espacio que puede tener alcohol. Entonces es como las clases C. Las patentes de restaurantes solo te admiten clase C de alcohol, diurna y nocturna. Y tú no puedes tener solamente las patentes clase C si no tienes la de restaurante. Es decir, yo no puedo comprar una patente clase C y ponerla en algo de comida al paso. No existe. Tiene que existir la patente de restaurante para poder añadir estas, pasa lo mismo con los mini mercados. Tiene que tener el espacio una característica específica y sobre esa patente es que yo caso la de venta de alcohol. Otra consulta. La patente minimal que también tiene que tener la resolución sanitaria, la de alcohol también, así pertenezca. La de alcohol no necesita resolución sanitaria porque ya lo cumple la de minimercado. Y como ella está casada con la de arriba, tú no necesitas una resolución sanitaria ni una permisología especial. Necesitas la de minimercado casada a esa patente. Y el minimarket con botillería, la patente recomendada es la clase A. La patente recomendada es la clase A. Clase A, pregunto. La de alcohol, les dice. Ajá. No me sé, ahorita no tengo acá, pero por ahí tengo un archivo y te doy la letra específica de la de mi mercado. Porque es una nada más, o sea, no hay opciones para elegir en el caso de mini mercado con alcohol. Lo que no te tengo es la letra, pero te la busco. Disculpa, esa resolución, tú dices que la emiten cuando se hace el proceso, pero ¿puede ser modificada en el tiempo? Puede ser modificada, sí, y ella lo va a indicar. La última, eso se llaman, así como se hacen cambios de dueño, también se cambia como el objeto de la resolución sanitaria. Entonces, debería existir la resolución base y el documento que respalde la modificación o la ampliación que se hizo sobre esa. A veces no te dan ampliación, sino que te dan otra resolución sanitaria. Por ejemplo, yo siempre le recomiendo a los clientes, comience con la resolución más sencilla. Si usted quiere ser, por ejemplo, una cafetería con sándwiches, empieza con una cafetería con expendio. Y después sacamos la elaboración. Y después sacamos, no sé, los helados. O sea, empieza con lo más fácil para que sea más rápido. Entonces, tú puedes tener una patente, una resolución inicial y otras resoluciones. Por ejemplo, ahora elabora, ahora hace. Pueden haber varias resoluciones en un mismo negocio. En un mismo negocio, exactamente. ¿Se tiende a que aumente o también se puede disminuir? No, siempre arriba, porque mientras más habilitaciones tienes, como que tienes más flexibilidad. Nadie te va a decir, no, ya yo no hago plato preparado, sácame esta que va a Exacto, cansar. no lo hace, porque además no, es como, o sea, realmente la probabilidad de que Seremi te vaya a visitar, a menos que tengas un problema sanitario, es muy, muy bajita. Entonces, la gente con estos papeles suele ser un poco. Lo más común es encontrarte negocios con permisologías que no están a su nombre. A menos, como dice ahí Marinela, que alguien te denuncie. Que alguien te denuncie. Claro. ¿Sí? Entonces, tienen este documento. Sí, y ahorita o tiene algún problema con algún alimento que ingirió y está malo, eso ya es el acabose porque ya ahí te van a visitar y bueno, son multas, una cosa
de otro nivel. Les quería comentar lo siguiente. Aparte de las patentes comerciales que necesitan Seremi de Salud, que en este caso, como les digo, todas aquellas que tengan que ver con manipulación, elaboración, expendio de alimentos y también las patentes médicas. Ojo acá, que me ha pasado mucho en los últimos tiempos con las peluquerías. Para tratamientos que no son invasivos, tú no necesitas Seremi en Salud. Es decir, yo puedo hacer cejas, pelo, yo no sé qué, manicure, todo eso, masajes incluso, siempre que no haya inyección, o sea, algo invasivo en el cuerpo, tú no necesitas Seremi. Si es externo. Si es externo, no necesitas Seremi. Ahora, ya cuando estamos hablando de botox o rejuvenecimientos faciales y esas cosas, eso sí requiere un Seremi de Salud adicional a la patente, porque las patentes de peluquería como tal no requieren Seremi. Y las patentes médicas, que son las más complejas de todas, porque por ejemplo, tú puedes tener una patente general y tienes una patente de una sala de procedimientos. Yo tengo por aquí una estética que ella tiene su patente de estética y aparte tiene una habilitación de Seremi para una sala de procedimientos. Porque la sala de procedimientos médicos requiere un médico que se haga titular ante el Seremi de Salud. Y eso también se traspasa. Es decir, cuando yo participo en una operación de compra y venta de derecho a llave, por el camino que sea por la venta de la empresa, o sea, por derecho a llave simplemente, y hay una patente médica allí con un titular médico habilitado ante Seremi, eso se tiene que cambiar. Ellos tienen que presentar la documentación de la nueva persona y decirle a Seremi, ahora este es el médico responsable del centro. Porque si eso no ocurre y el centro llega a tener cualquier problema, si tú hayas vendido la empresa hace 10 años, tú eres el habilitado ante Seremi. Yo participé hace poco en una venta como tal de empresa y eso fue una de las condiciones específicas que se les ponía en el documento. El cambio de la titularidad ante el Seremi de Salud del titular, del médico titular que estaba a cargo o que fungía como director ante el Seremi de Salud. ¿Ok? Hay una pregunta, parece. Hay una pregunta. Sí. Mónica. Todo levantó la mano. Sí. Mónica, cuéntanos. Hola, sí, una consulta. Cuando hay una venta de derecho de llave de una tienda de mascota y en esa tienda de mascota están vendiendo remedios, ¿también tienen que ser otro tipo de patente? ¿También tiene que ser con Seremi? Necesitas la habilitación del SAC, el inicio de actividades ante el Servicio Agrícola y Ganadero, y depende de la municipalidad, te pueden pedir un Seremi asociado a. Si ya tiene la patente y te dice el Seremi no está, es porque en el momento en que la solicitó no indicó las actividades y no le pidieron un Seremi adicional. ¿Por qué? Porque como no tienen nada que ver con el proceso de elaboración, puede ser que no le hayan solicitado. En Santiago, por ejemplo, no nos piden Seremi, pero en San Miguel nos piden Seremi. Entonces va a depender de la municipalidad y lo que sí estoy segura es con el SAC, que tiene que tener su inicio de actividades ante el SAC, que es el mismo que se le hace a las personas cuando compran patentes de alcohol. Ah, perfecto. Gracias. De nada. ¿Qué es el SAC? Servicio Agrícola y Ganadero. Es un inicio de actividades muy sencillo, la verdad. Es un inicio de actividades que se hace como se hace ante el Seremi, igual se hace ante el SAC. Y la persona, por ejemplo, cuando va a comprar una patente de alcohol que tiene que después hacer el cambio de razón social a su nombre, va a tener que hacer este inicio de actividades con la empresa. Y dime. ¿Y si yo quiero poner otro giro en ese local comercial, tengo que sacar otra patente? Sí. Si está asociado, puedes solicitar una ampliación. Pero, por ejemplo, si tú tienes una patente de comida al paso y quieres vender ropa, tienes que sacar una patente. Tienes que sacar una patente. Esta es la otra resolución que les quería mostrar, porque no solamente los locales de comida, minimarket, yo no sé qué, necesitan resoluciones sanitarias. Para las patentes industriales o incluso patentes comerciales que tengan que ver con elaboración del producto. Es decir, por ejemplo, voy a vender a un taller de elaboran ropa, o voy a vender un taller que hacen fundas para auto, o voy a vender un taller que hace velas. Esas patentes requieren este Seremi, que es un Seremi que califica para actividades inofensivas. Y este Seremi es un poquito más complejo, incluso
que los ceremis tradicionales o de alimentos, porque aquí tienes que tener características industriales en el establecimiento, tema de los pintores, yo no sé qué, para que te puedan otorgar este ceremi y te va a decir específicamente para qué. Este es de autolavado. Los autolavados requieren este ceremi de salud para que les puedan otorgar la patente municipal. Entonces, pendiente con eso porque muchas veces, de hecho, yo creo que esto es un constante aprendizaje. Hay cosas que yo he ido aprendiendo con las negociaciones y siempre estoy pendiente. A veces cuando me dicen tal cosa requiere ceremi, yo ingreso y empiezo a investigar un poco, porque a veces uno cree que no y puede que de acuerdo. La lógica aplica mucho. ¿El informe sanitario es obligatorio igual que la resolución? En este caso. Sí, es obligatorio, eso te lo va a pedir la municipalidad. Para poder Es sacar la para patente. poder sacar la patente. Por ejemplo, los Pero es un que trámite más fácil que la resolución. no, Es lo es mismo. más o menos lo mismo. De hecho, yo hoy por hoy no tengo asesor que me haga este servicio yo no lo ofrezco, a diferencia de las resoluciones sanitarias. Porque esto tienes que tener una expertise más específica en cuanto a las características que tiene que tener el espacio. Entonces, por ejemplo, los que elaboran muebles, esa es una actividad súper compleja de permisar, que no solamente requiere eso, sino que no se puede hacer en cualquier lado. Los que elaboran muebles, los que venden repuestos, los autolavados, esas son patentes que de hecho tienen en la comuna sectorizan. Y hay sectores para los cuales no están, aquí no te pueden poner un autolavado, por ejemplo. Porque la municipalidad, seguramente por la clasificación del sector, te va a decir que no. O una fábrica de muebles, o una elaboradora de, esto tiene características específicas. Entonces, yo siempre que me llega un cliente, bueno, a mí porque quizás me llegan en la primera etapa, que es la etapa de si quieres subir un poquito que se ve cortado, de constituir la empresa, que me llega un cliente que me dice, no, yo quiero montar un autolavado, yo siempre recomiendo, antes de arrendar cualquier local, váyase a la municipalidad y verifique que la clasificación del local esté apta para el tipo de actividad que usted quiere realizar. Entonces, ojo con eso, que son los menos, pero es importante igual que sepan que para este tipo de actividades existe un informe sanitario diferente a las resoluciones sanitarias originales. ¿Y qué pasa con los talleres mecánicos, por ejemplo? También Necesitan requieren ese informe. También requieren ese informe. Sí. Vámonos a la presentación otra vez. Yo iba... Ok, vamos por... Sí, la- proceso de venta como tal. El proceso de venta del derecho a llave, yo básicamente lo marco en estos 4 pasos, ¿no? Que son 3 previos y 1 posterior. Los previos, obviamente, es el tema de la negociación como tal, que ahí es muy importante el papel que usted juega, y yo siempre les voy a recomendar, cuando tomamos un negocio, entender no solamente el negocio que estamos tomando, sino las características que tiene ese negocio. Hágase su ficha técnica, marque cada uno de los elementos que componen esa venta de derecho a llave. Tenga previamente la demostración de ingresos. Ya les hablábamos desde el inicio, que lo que ocurre generalmente es que la gente le dice yo vendo 25 y demuestro 5. Entonces usted ya tiene que tener algún plan B para decir, ok, ¿tú estás seguro que vendes 25 millones? Sí, yo estoy seguro que vendo 25 millones, pero por tema de impuestos no lo declaro, yo no sé qué hago. Bueno, yo para ese detalle, que no es menor, porque quien va a comprar, obviamente, tú puedes escribir en papeles o en un Excel que todo lo que tú quieras, pero si no está en lo que tú le declaras al Estado, ¿cómo valido yo que eso realmente existe o que eso realmente es cierto? O sea, los negocios es como una regla básica. Nosotros no somos amigos, no nos conocemos. Tú me pides antecedentes a mí para validar mis intenciones, yo necesito antecedentes para validar tus intenciones y no tienen que haber ofendidos en este caso. Cuando hay ofendidos en este caso, corra porque algo no está bien. Es decir, si usted le dice a un cliente, mira, ¿y tú estás seguro que vendes 25 millones? Pero ¿por qué me estás preguntando tanto? Si yo... No, probablemente eso no existe, no ocurre. Entonces, ¿cuál es el tips que les voy a dar ahí? Que lo utilizamos nosotros como para paliar un poco este caso, porque a veces el negocio sí vende los 25 millones y simplemente no los declara porque por X cosas, porque no tienen asesoría, porque no saben. Entonces, yo a esto le pongo un proceso de validación de venta.
Ese proceso de validación de venta es básicamente un acompañamiento. Es decir, si usted se sienta en su revisión de carpeta tributaria y dice, ah, mira, pero declaras la brecha entre lo que tú dices que vendes y lo que efectivamente vendes en servicio de impuesto interno es muy alta, tú estás dispuesto a someterte a un proceso de validación. Si la persona lo vende, sí, claro, obvio que venga para mi negocio porque yo los vendo. Entonces yo ahí lo que le hago es, después de la promesa de compra y venta, es decir, yo te digo a ti, yo te voy a vender este negocio y las ventas son 10 millones de pesos. Entonces, como tú obviamente en carpeta tributaria estás viendo otro valor, lo que vamos a hacer es que una de las condiciones necesarias para que el negocio se cierre es que tú puedas validar las ventas. Si la validación de las ventas no es efectiva, tú puedes echar para atrás el negocio sin penalidad o renegociar el valor, porque no vale lo mismo un negocio que digo que vende 10 a un negocio que efectivamente demuestra 5. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo dejamos escrito en la promesa de compra y venta como una condición específica y le damos, una vez que la promesa de compra y venta está, le damos 1 semana, 2 semanas de validación de venta, en el cual el comprador va a trabajar con el vendedor 1, 2, miren, vengo en la mañana para la apertura, vengo en la noche para el cierre, vengo en el día, paso todo el día. Ellos deciden cómo lo hacen, pero ustedes lo negocian previo, porque la experiencia lo que me dice es que después que hay papeles firmados, la gente se pone, pero no, ya no quiero. Entonces, quien era tu aliado para vender, después se pone fastidioso y no quiere. Y usted tiene que garantizar ciertas condiciones al momento de la venta como tal. Entonces, como no te la puedo garantizar por carpeta tributaria, porque no está, entonces yo someto la compra y venta a un proceso de evaluación. Y usted le va a dar confianza a la persona que compra, porque la persona que compra dice, no estuviera firmando la compra y venta si no vendiera lo que está diciendo que vende. Ahora, se supone que ese negocio que vende 25 pero declara 5, igual tiene que tener unos libros contables. En teoría debería llevar la contabilidad. Las finanzas y la contabilidad de un emprendimiento son completamente distintas. Las finanzas es lo interno. Hay personas que sí, de hecho, yo digo que mucha gente que usa Excel al menos o que tiene un cuadernito. O sea, yo me he topado gente con cuadernito. Sí. Claro, te van anotando. Pero al final del día eso no es verídico. Eso te lo estoy dando yo. Entonces, ¿cómo? O sea, ponte en la postura del comprador, porque yo tengo que creer en lo que tú me estás diciendo. Y más cuando te voy a dar 25 millones de pesos, ¿entiendes? La palabra lo validan con acompañamiento. Bueno, porque Yo a esos 25 digo, ok, 300.000 pesos. Tú vendes 300.000, sí, yo vendo 300 los fines de semana y vendo 250 en semana. Esa venta se tiene que comprobar en promedio, por supuesto, porque puedes tener. Ellos entienden la dinámica de su negocio. Pues yo sé cuánto vende mi negocio en la primera semana, sé cuánto más o menos mueve en el medio, sé cuánto vende para el final. Entonces, quien te va a vender y realmente es así, es decir, es realmente cierto que vende lo que dice, pero declara menos, te va a decir, mira, yo en esta semana y tanto, puedes venir y la persona va al acompañamiento. La probabilidad de que el otro pueda montar ese escenario es muy bajita. Ocurre. O sea, me he enterado de gente que manda a los vecinos, mira, manda y compren el negocio para llegar a la venta diaria. Pero es muy bajita la probabilidad. No, es una semana oferta, 50% en todos los productos. eso se genera básicamente, por ejemplo, los negocios como los minimarket, los minimercados, que no todos los boletean. En casi todos, realmente, en minimarket, en restaurantes, la panadería, en tiendas, en casi todos los negocios. Pero cuando, o sea, y te lo digo por experiencia, cuando un negocio es próspero y uno sabe de negocio, yo entro a un negocio, lo veo así, y uno más o menos entiende la dinámica del negocio. Entonces, quien te va a comprar y es un comprador instruido, y él le dice, no, en carpeta tributaria hay 10 y él me dice que vende 15. Y tú ves el negocio un par de veces, ves la suma y dices, sí, vende 15. Eso, disculpa, Víctor, ¿eso ha cambiado con el tema del pago con tarjetas y las boletas electrónicas? No. ¿O no? No. Igual lo siguen manejando de esa forma. Sí, porque los gruesos de ese tipo de negocios efectivos, y ahorita usan mucho transferencia también. Entonces,
porque son dinero free. O es decir, si en mí tú me pones a elegir, yo tengo 4 medios de pago en la peluquería y tú me pones a elegir como quieres que te pague, págame en efectivo, págame con transferencia. De hecho, lo estimulo. Exacto. Si me pagas en efectivo, te doy un descuento de tanto. Si me pagas en transferencia, ahora si me pagas con tarjeta, no, porque eso me genera no solamente el pago del impuesto, sino una comisión adicional del 3,75%. Entonces, no. Fíjate, hemos tenido clientes que para validar las ventas, porque mira, va de impuestos y esto, el cliente comprador ha ido al negocio improvisadamente, sin decirle nada al propietario, y me dice, Víctor, yo voy a ir al local en una fracción de hora, mira, desde el que apertura el local hasta las 11 de la mañana, pero yo me voy a poner fuera. Y la persona me dice, sí, en verdad, entra gente y compra. Eso Claro, no tiene el número ahí al lado, pero improvisadamente se puede hacer así. Sí, es una forma de hacerlo. A mí, o sea, yo con el tiempo, sobre todo cuando esta brecha era muy alta, prefería dejarlo listo y escrito en promesa como un proceso de validación. Para que esta promesa pueda llegar a su término, condición necesaria es que las ventas se validen. Quien sabe de negocio, como te digo, quien sabe de negocio llega, ve la zona, ve el estado del local, ve más o menos, por ejemplo, datos. Minimarket quebrado, minimarket con estantes vacíos. Eso es un minimarket quebrado. Usted entra en no, nosotros vendemos 500.000. Y ven los estantes vacíos, eso es mentira. Entonces te dicen, no, porque como lo voy a vender, no voy a pedir tanta mercancía. No, es cuando Otro, tiene mercancía, es lo que se le asesora. y otro detalle allí, y se los digo porque nos ha pasado mucho con el tema de los minimarket, y es desagradable. Si usted tiene que obligar a la persona que va a vender a dar un número estimado del valor del inventario que va a traspasar. El inventario en mercadería, porque ¿qué hacen? Ay, el día, por ejemplo, en la negociación se cierra el viernes. Yo esa semana vendo y no repongo. Y cuando le entrego a la otra persona, le entrego sin inventario. Y ahí el que queda mal es, mira, tú no validaste porque la persona que compra va a decir, me estafaron. Porque esa es la típica, sí. O sea, me estafaron es la de todos los días. Y la funa y todo eso. Me estafaron, compré un negocio que yo lo vi así, y entonces nosotros en la promesa también lo hacemos, validamos, y nos ponemos de árbitro, porque como yo soy un mediador entre el que compra y el que vende, entonces tú también tienes que confiar en mi criterio. Hay un estimado de tanto, y nosotros documentamos el inventario, cómo están los estantes, con fotos, yo no sé qué, y al momento de la entrega del negocio se les muestra, ok, mira, vamos a validar, porque a lo mejor no vas a poder tener el exacto, sobre todo porque mucha gente no tiene software. Si hay un software es más fácil, porque tú haces el conteo del inventario y chao. Pero si hay un software que la gente use. También, porque a veces hay, pero no los usan. Sí, en este negocio hay de todo. Si hay un software que usen es más fácil, pero si no, también lo puedes hacer manual así. ¿Qué pasó? Bueno, mira, en el software tú no tienes la venta. No, es que lo tenemos en el mapa para consultar los precios. Sí. Y paga 50 lucas. Sí. ¿Qué querés que te diga? Sí. Pon la etiqueta, González. Sí. Pero esas son las cosas que uno tiene que estar preparado como para darle la vuelta porque no vas a dejar que se te caiga una negociación porque no sé, porque no tienes el valor. No, tú le das la vuelta a los clientes, sobre todo cuando van a comprar. Se los digo, a lo mejor el estar informado no quiere decir que tú no vayas a tomar el negocio, porque incluso con provisorias, nosotros hemos participado en compra y venta de negocio con provisoria, pero están las cartas abiertas, es decir, este es el informe técnico, esto es lo que le falta a esto, tú vas a pagar esto, por ejemplo, hacer esta gestión vale 700 lucas, listo, descontamos el valor de la venta 700 lucas porque él va a asumir la gestión. Esas cosas, ¿no? O sea, no es dejar caer la negociación, es entender, si esto se me presenta, ¿qué puedo proponer yo para salvar no, mira, si el negocio te gusta mucho, el negocio está bueno, mira, podemos hacer esto, nosotros contactamos con el gestor para que te haga la parte del informe técnico, o te consiga el certificado, qué sé yo, pero entender un poco cómo va eso, igual con el tema de las ventas, eso es simplemente para adelantarse, cuando su cliente le diga, pucha, pero tú me dijiste que esto vendía 400 lucas diarias y yo estoy viendo aquí un promedio de 100.000. No, mira, pero eso yo te lo garantizo mediante promesa de compra y venta, en donde se va a dejar estipulado que fulanito se compromete a que la venta promedio de esto en una semana es de tanto. Y tú vas a poder comprobar ese nivel de venta. Ahí ni pele, porque la persona va a decir, me siento seguro de que efectivamente lo que me están diciendo es lo que es. Lo que generalmente pasa en el mercado es que la información que te da él
vendedor está sobreestimado en la mayor parte de los casos. Difícilmente la gente va a decir, no, pucha, nos va mal. Mira, voy a vender porque esto me está vendiendo 50 lucas al día. Eso no va a pasar. Siempre te va a decir que es porque tiene otros horizontes, porque, qué sé yo, cualquier cosa se inventa. O sea, hasta matan a la gente, se enferman a la mamá. Entonces, es Tenemos que mudarnos de ciudad porque el aire le cae mal a mi papá. cualquier cosa. Le dio una CB. Y ahí tú como, ah, sí, claro, claro, te cae mal, está bien. Y usted ya prepara su estrategia, su plan interno, decir, esto lo compenso de esta manera, esto lo compenso de esta otra, si me preguntan esto, lo hago de esta forma, ¿ok? Entonces, yo siempre recomiendo la promesa de compra y venta en el medio por el tema del contrato de arrendamiento. No hay venta de derecho a llave si no hay un contrato de arrendamiento en el medio que garantice que la persona va a arrendar el local. Pero como eso depende de una tercera persona y a veces son exquisitos, pero a todo lo que dan. Es decir, yo he tenido arrendadores que se tardan 3 semanas en decirme que sí, no, y que uno anda todos los días, pero mira, revisaste la documentación, y no puedes hacer nada. Porque además, lo que ocurre es que si ese local tiene un corredor, entonces los corredores como que, no, ya yo soy el corredor, no quieren hablar contigo. Entonces uno está en un proceso de negociación que no depende de ti, pero que es parte indispensable para poder cerrar el negocio. Ahí nosotros lo que le ofrecemos al cliente es orientación, como para presentarse de la mejor forma posible, pero tienen que tomar en cuenta que lo ideal es hacer la promesa para amarrar a ambas puntas. Si no quieren que esa promesa genere costo adicional en notaría, que hoy por hoy son carísimas, y les paso un dato, el hecho de que un papel esté firmado en notaría no quiere decir que tenga más o menos validez a la hora de hacer una demanda. O sea, realmente los contratos pueden ser hasta verbales, lo que te garantiza el contrato, cuando el contrato existe escrito, es que las condiciones están escritas y te lo va a poder llevar. Y cuando te lo firma un notario, es que la persona no va a poder decir, ah, no firmé yo. O sea, no va a poder protestar la firma. A diferencia de cuando el documento es privado. Pero si el documento es privado, tiene firma y huella, pasa prácticamente lo mismo que un notario. Entonces se pueden utilizar las promesas privadas, se firman en la oficina, ustedes son los mediadores, ustedes toman las arras hasta que se cierra la negociación. Entendiendo obviamente que está la buena fe y que no va a pasar. Si no aplica, no aplica, simplemente se hacen las devoluciones, pero ya usted tiene el negocio asegurado. O sea, la promesa es como lo que te asegura que ya ese negocio va para adelante, a menos que el arrendador diga que no, que pasa mucho. Es importante antes de tomar un local averiguar si el arrendador realmente tiene la disposición de volver a arrendar el local, porque me ha pasado mucho, por ejemplo, ayer justo se le cayó al cliente una compra y venta de un autolavado y él llegó por mí por asesoría y él ya estaba por firmar y yo le digo, no, porque no has hablado con el arrendador, tienes que primero hablar con el arrendador. El arrendador le salió con que no quiere arrendar el local a la tercera. Ahí lo que ocurre es que llega otra persona y te dice, pucha, mira, arriéndame el local, tú pagas 500, yo te pago 700. Y lo negocian por fuera. Lo negocian por fuera porque pueden obtener quizás un mejor lucro. O le suben el arriendo. La persona pagaba 300 y cuando yo voy y presento a mi comprador, no, son 700. Pucha, ya no me sirve el negocio porque yo lo estoy comprando pero tiene costo fijo bajo. Entonces, todas esas cosas usted tiene que hacer que el vendedor, que es el contacto directo con el dueño, lo pida. Usted ya habló con su arrendador, ya le dijo cuáles van a ser las nuevas condiciones, se las mantuvo. Todo eso tienen que entenderlo porque es fácil, se les cae un negocio en la parte de arriba, pero fácil. Y la venta definitiva, que aquí me voy a detener un poquito, porque en la venta definitiva hay 2 maneras de vender un negocio, un derecho a llave. Y fue una de las preguntas que me hiciste inicialmente. Nosotros podemos la venta del derecho a llave como tal, el traspaso de los activos tangibles o intangibles que tenga la empresa, que esto se hace a través de un documento de compra y venta de derecho a llave, documento que se firma en notaría y posteriormente con ese documento uno va a la municipalidad, va al CEREMI y hace el cambio de resolución sanitaria y patente al local. Entonces allí yo tengo que, aunque el local por ejemplo ya esté en Uber, yo tengo que actualizarle a Uber en la nueva empresa que esté, yo tengo que actualizarle a Rapid, el transfer no se traspasa para que lo sepan eso hay que sacarlo de eso, porque eso es muy fácil. Entonces mucha gente se enreda, no, es que yo voy a comprar la empresa por el transfer. No, el transfer no se traspasa, o sea, igual tienes que hacer, o las cuentas bancarias. No, es que yo voy a comprar la empresa
porque la empresa tiene cuenta bancaria y usted no le puede garantizar a él que esa cuenta bancaria se vaya a quedar con él. Porque para que lo sepan, en los bancos comerciales e incluso en Banco Estado, los avales de las cuentas son los socios de la empresa. Entonces la empresa puede tener una cuenta corriente en Santander y yo se la vendo a Karina, Karina la evalúan y le dicen no, usted no va para el baile y te quitan la cuenta. Eso no puede ser un elemento de valor dentro de la negociación, porque eso depende de terceras personas. Y la otra forma de vender un derecho a llave es cuando se traspasa la empresa que es propietaria de esos activos tangibles o intangibles. Cuando el camino es que la empresa es propietaria de estos activos, yo no tengo que hacer un proceso posterior a la venta. Es decir, yo no tengo que hacer cambio de dueño de patente porque la patente está a nombre de la empresa. Yo no tengo que hacer cambio de dueño en Ceremi porque el Ceremi está a nombre de la empresa. Indiferentemente se hayan cambiado los socios y el representante legal. ¿Qué sí generalmente se hace allí? Cambio de arriendo. Indiferentemente vendan la empresa. ¿Por qué? Porque generalmente los arriendos comerciales tienen avales incluidos en la negociación. Entonces, si bien es cierto, si el contrato de arriendo está a nombre de la empresa y yo vendo la empresa, yo no debería hacer un contrato de arrendamiento, no, porque se supone que ya yo soy titular de ese contrato de arrendamiento. Generalmente se hace por el tema de los avales. Pero lo que pasa es que siempre en el contrato de arriendo sale la personería. Pero eso se puede hacer a través de un anexo. Claro, se hace un anexo. Lo que generalmente ocurre en el mercado es que se haga un contrato nuevo. También porque, como les digo, o sea, en el caso de los arriendos comerciales, los arrendadores también aprovechan este espacio para ajustar condiciones. Porque un arriendo, por ejemplo, que tiene 10 años en el mercado, no crece tan rápido en términos de IPC, o bueno, UF, si está en UF puede ser, pero en términos de IPC no crece tan rápido como crece el comercial. Entonces tú puedes ver arriendos que dicen, no sé, en el centro de Providencia 700,000 pesos, sí, pero tengo 5 años aquí, ¿entiendes? Y el arriendo se me ha ido ajustando. Entonces cuando hay el cambio, ellos le dicen, no, no te lo voy a arrendar 700,000, porque en el mercado es vale, no sé, 1,000,000 de pesos. Y si la persona que viene no lo quiere comprar 1,000,000 de pesos, No hay derecho, no hay derecho. Entrégame el local y yo lo arriendo al mercado. Entonces, ojo con eso porque generalmente ocurre allí. Con el caso de la compra de las empresas, y ya con esta parte voy cerrando, yo la verdad es que le tengo idea a la compra de las empresas. ¿Por qué? Cuando uno compra una empresa, compra sus derechos, todos los activos que tiene la empresa, pero también compra sus deberes. Y sus deberes quiere decir que si esa empresa tuvo una demanda en el 2017 porque un empleado sintió acoso laboral o porque un empleado sintió que no le pagaste lo suficiente y esa demanda está en tribunales y la demanda salió un mes después que tú compraste la empresa, tú asumiste la titularidad de esa. Eso desde el punto de vista judicial, legal o multas con el CEO, todo esto, ¿no? Pero también tienes la parte comercial. Hay incluso proveedores pequeños a los que yo agarré una semana antes de que vendiera mi derecho allá. Te pedí, me pasa y no te pago en 15 días. Y llega la persona en 15 días y como, mira, aquí está la factura y la factura está a nombre de la empresa. Y tú tienes que asumirla, porque ya asumiste, ajá, tú puedes chillar y decir, mira, yo no fui, yo no sé qué, pero... Y hay un proceso legal para ir contra la persona que te vendió. Hay un proceso legal porque en teoría las empresas deben venderse saneadas. Y de hecho, cuando se hace el documento de compra y venta de un traspaso de una empresa, se le coloca esa obligación. Pero de vuelta, para eso tienes que ir a abogado, tienes que hacer una demanda y a veces son 300 lucas. Vas a gastarte mucho más en ejecutar eso. Entonces, lo recomendable cuando se compra una empresa es, uno, auditarla. Tributariamente, porque financieramente es más complejo, pero tributariamente al menos, que verifiquemos que con el sí no hay deudas, no hay multas, que tengamos las declaraciones de impuestos sobre la renta
listas. Por ejemplo, usted vende una empresa hoy, usted tiene que tocar el tema impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta, el año tributario cierra ahorita en diciembre. Entonces ahí hay o un crédito fiscal o un débito que hay que solventar al momento de realizar impuesto sobre la renta. Entonces, una auditoría deberían hacerle la proyección y decirle, esta empresa va a pagar tanto y tal, y ya negociar esos términos y condiciones antes de la compra y venta del derecho a llave. Porque eso va a ser parte de la empresa, de las obligaciones de la empresa. O sea, así yo la compré hoy, yo el año que viene voy a tener que hacer la declaración de impuestos sobre la renta de todo el año. Ay, pero yo operé un mes con la empresa, por eso es importante hablarlo previamente. Y bueno, hacerle una auditoría comercial, sacarle DICOM a la empresa, verificar que todo esté en orden. Sin embargo, es bueno advertir los riesgos potenciales que esto tiene. Yo sobre todo le recomiendo con empresas con poco tiempo. Hay gente que nada, que compra un negocio a los 6 meses lo vende. Esas son empresas que tienen muy poco tiempo de ejecución, que tú las revisas en el sí, prácticamente no tienen nada. Probablemente te conviene comprar una empresa como esa, porque es una empresa que no tiene. Una empresa que tiene 3 años, 4 años, 5 años operando, no, discúlpame, porque son... O sea, para empezar una auditoría de 5 años con una empresa es carísima. Entonces te va a salir más caro auditar la empresa, revisar, yo no sé qué, y sin embargo el riesgo está allí, porque no puedes, por más que revises, lo puedes minimizar, pero no lo puedes eliminar, porque hay cosas que pueden quedar en el aire. Entonces te va a costar más caro eso que constituirte con una empresa nueva. Es importante también que entiendan cuando hay una operación con empresa, qué forma, de qué manera fue constituida esa empresa. Si es una empresa en un día o es una empresa tradicional. Y esto se los digo ¿por qué? Porque cuando es una empresa en un día, el cambio de socio se hace literal de un día para otro. 2 días, 72 horas nos pide la notaría para procesar un cambio como tal y que ya quede cargado en el sistema los nuevos socios. Pero cuando es una empresa tradicional, te puedes tardar 15 días porque esa empresa, sí, esa empresa tiene que ser inscrita, es decir, no es que es inmediato, yo compré y ya no los papeles están a mi nombre. Hay una brecha allí. Sí, o sea, la inscripción de la junta directiva tarda 2 semanas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a presentar al banco, tú hasta que eso no esté listo, tú no te puedes presentar al banco. O si tienes que, no sé, pedir algo, cualquier cosa, tú hasta que eso no esté listo no lo puedes hacer. Entonces tienen que tomar en cuenta también esos tiempos y la diferencia monetaria, que también es significativa cuando modificas una empresa tradicional a cuando modificas una empresa en un día. Bueno, creo que les hice un resumen, por lo menos de la primera parte. Ya para el jueves vamos a estar como tocando otros puntos específicos de la negociación, sobre todo con los posteriores a la venta. La idea ahora es que, bueno, si tienen dudas, consultas, yo sé que fuimos arreglando varias, pero si quieren preguntar, sí. Carolina, ¿qué le recomiendas a tus clientes compradores cuando compran el derecho de llave, no tienen empresa y van a registrar? ¿Que lo hagan tradicional o lo hagan por un día? En un día. Realmente eso no tiene consecuencias cuando vayan a pedir un crédito en un futuro para la empresa, nada. Nada. Realmente el formato en un día es un formato que ya tiene mucho tiempo en el mercado, es un formato que está bastante sólido y que incluso el Estado ha invertido mucho como para centralizar muchas cosas a través de empresas en un día. Quizás cuando empezó, obviamente, como todo modelo de negocio nuevo, fue disruptivo y había gente que te decía, ¿tú eres empresa en un día? No, pero hoy por hoy eso no existe. De hecho, para los bancos es mucho más fácil evaluarte con una empresa en un día que con una empresa tradicional, porque todo lo que tiene que ver con tu documentación está en línea. ¿Cuándo o cuál es la diferencia más importante entre una empresa en un día y una empresa tradicional? Tiene que ver con la manera en la que se redactan las actas constitutivas de la empresa. Las empresas en un día son un formato simplificado, ¿ok? Hay cosas de este formato simplificado que yo no voy a poder modificar. En las empresas tradicionales, tú literal redactas desde la A hasta la Z de ese formato y por ende puedo ceñirme a las especificidades que tenga la empresa. Entonces, si es una empresa de gran tamaño que mueve un capital importante, que quizás la composición accionaria sea grande, probablemente te convienen las empresas tradicionales porque son más cosas las que tienes que proteger. Pero cuando estamos hablando de emprendedores, la verdad es que cargarlo con el peso de una empresa en un día no tiene mucho sentido. Para hacer esa empresa en un día es necesario que tenga la constitución de las acciones, creo que, o de los socios. Solamente para hacer las empresas en un día.
solamente tienes que tener el RUT activo. Bueno, en el caso de los extranjeros, les sirve que tengan temporario, que tengan definitiva, que estén vencidos, con su orden de que están en algún proceso activo, bien sea definitiva, de otra temporaria. Ojo, porque, por ejemplo, personas con visa temporaria, con visa vencida en proceso de regularización no pueden ser representantes legales de la empresa. Pueden ser socios de la empresa, pero no representantes legales porque no me los acredita el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, definitivamente cuando un emprendedor va a comprar, la empresa es empresa mundial. Eso con los bancos importa la forma jurídica en todo caso, pero no el tipo de o el formato por el que fue constituido. Ahora, es algo que siempre hablamos. Nosotros casi siempre les digo, no vendan, traten de no vender la empresa. Sí. Vendan el derecho de llave. Sí, es lo recomendable. Es lo recomendable. Aunque yo he tenido casos específicos que, bueno, le he recomendado al cliente quizá, cómprate la empresa. ¿Por qué? Y esto lo digo en modo de chiste porque después se lo dije al cliente. Al cliente le estaban traspasando una empresa que tenía un crédito fiscal de 10 millones de pesos. Tenía un año de operación y traía pérdida tributaria. Se reunió con un contador y el contador le dijo, no compres esa empresa porque esa empresa tiene pérdida tributaria. Tenía 10 millones de pesos en crédito fiscal, es decir, iba a su favor. Eso era literal que te estaban bajando 10 millones de pesos en la compra del negocio. Porque el IVA a favor, eso es un activo, de hecho, eso es el traspaso de un ejercicio económico a otro. Entonces, si tú ves un escenario como ese, no le vas a decir al cliente, constituyete una empresa nueva porque trae pérdida tributaria. La pérdida tributaria la organiza, la arreglas tú. Sacas adelante el negocio, que igual tienes que sacar. Porque el problema es que chico boleteado, empieza a boletear. No, y indistintamente que tenga pérdida tributaria, igual está comprando el negocio. Entonces, al final, lo que tienes que sacarlo adelante. Entonces, le vendieron el negocio en 30 y yo le decía, pucha, pero es que te están bajando. Es como que te dieran una rebaja de 20 millones, no la vas a ver al tiro, pero créeme que cuando tengas que pagar mes a mes, vas a decir que bueno, y la empresa la perdieron, no la compraron, no la compraron. Entonces, o sea, no todo. Claro, igual lo negativo es que para efectos de solicitud de un crédito, lo que sea, tenía menos de operación. Entonces, los bancos, para darte un crédito como empresa, no te evalúan menos de 2 declaraciones sobre la renta anual. Y la pérdida tributaria se planifica, pues, porque el problema de ellos era que no facturaban. Entonces, ahí hay que tener un poquito más de, o sea, no es de una u otra, es analizar bien los elementos. Claro. O, por ejemplo, con FOGAPE. Si tú tenías, para que tú pudieras aplicar el crédito FOGAPE, la empresa tenía que tener más de 12 meses constituida. Entonces, si tú tenías una empresa que ya tenía el año andando, que la revisabas tributariamente y estaba bien, pucha, a lo mejor te convenía comprar la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque inmediatamente la comprabas, podías optar a un crédito FOGAPE y capitalizarte y utilizar eso como capital de trabajo. Claro. Si constituyes una empresa nueva, tenías que esperar el año para poder optar a algún beneficio. No, también el mismo extranjero que de repente, oye, no me abren cuenta corriente, no me abren, y ya tienes todo, te puede servir, pero hay que hacer sí, hay que hacer una auditoría previa. Una auditoría, ¿cómo se llama, César? Due diligence. Un dúo, exacto. Due diligence o diligencia de vida. O sea, ¿por qué? Porque al final, como dice Carolina, si bien estás comprando todos los derechos, también los deberes, y tú no sabes qué hay detrás de eso. Yo tengo el caso de un conocido que compró una empresa y bueno, le salieron proveedores, le salieron demandas laborales, y él le pagó a un supuesto abogado que hizo un estudio y eso no pasó. Y al final, bueno, él tuvo que cargar con todo eso. Entonces, sí, siempre decimos, la recomendación es no, si es un negocio pequeño, oye, no, que yo tengo la marca registrada, bueno, vende la marca registrada, que yo tengo el contrato con Uber, con no sé qué, ya el negocio es el que tiene el contrato. Lo que hace es cambiar de razón social. Ahora,
Si ya hay otro tipo de cosas como lo que estábamos hablando, bueno, hay que evaluar. Hay que evaluar eso. O sea, no es un camino sí o ¿Y ustedes no. cobran aparte cuando hay...? Por supuesto, porque Ok. son cosas completamente distintas. Ajá, Es ¿qué decir, lo por cobran? ejemplo, yo te puedo hacer solamente la auditoría. Entonces, yo tengo el contador que te hace la auditoría contable, te hace un informe y nosotros te revisamos la parte contable y la parte de demandas. Y te sacamos el DICOM y te entregamos. Pero proveedores pequeños eso no te lo puedo garantizar. Pero sí tienes un informe que te garantiza, por ejemplo, que todas tus declaraciones están al día, que no tienes problemas en el tema de la declaración de impuestos sobre la renta, se te hace el cálculo, por ejemplo, de trabajadores. Si tú compras una empresa y hay trabajadores involucrados en esa negociación, hay una antigüedad laboral que asumir. Entonces ahí es importante saber, ¿se va a finiquitar este trabajador y se le va a dar un contrato nuevo? ¿Me vas a dar a mí el tema de las previsiones sociales de esta persona y yo voy a asumir esta carga laboral para adelante? Por cada año de trabajo es un mes más de indemnización cuando tú votas a la persona. Entonces, si por ejemplo, tú vendes el negocio y te dices, lo tengo que finiquitar, lo tienes que votar, le tienes que pagar un Claro, mes tienes que de despedir, indemnización. claro. Entonces tú ahí puedes negociar, o sea, todos los pasivos laborales de este negocio yo te los descuento de la venta final y te los doy a ti. Claro, Y pero, tú pero la asumes. pregunta es, cuando tú vendes un derecho de llave y cobras más solo o sea, cobras más vendiendo las dos cosas que vendiendo solo el derecho de llave, como comisión, como honorario. No. De hecho, no hay una... Yo no le pongo un valor adicional al hecho de comprar la empresa, por los riesgos que asume, porque hay gente que te dice, no, si yo lo vendo sin la empresa es tanto, pero si lo vendo con la empresa es tanto. Al final del día, para que lo sepan, si yo agarro y vendo el derecho a llave y me quedo con la empresa, yo tengo que hacer un término de giro para esa empresa, si no la voy a utilizar en otro lado. Y eso es un costo importante para la persona, que eso se calcula de acuerdo al tiempo que tenga la empresa operando. Y tú tienes que estar tributariamente al día, es un proceso que dura como 6, 7 meses abierto, porque eso se le ingresa la petición al Servicio de Impuesto Interno y ellos ahí la revisan, yo no sé qué. Entonces, la persona que se queda con la empresa también tiene que hacer un proceso previo que se llama término de giro. Entonces, planteándolo desde esa perspectiva, es como, no hay un beneficio Ok, adicional. pero bueno, para arreglar la pregunta. Tú vendes el derecho de llave y vendes la empresa. Lo que va posterior a la venta de la empresa, que es la inscripción de la nueva junta de accionistas, la inscripción en el, ¿cómo se llama? El diario oficial. Eso en las tradicionales. Exacto, en una empresa, eso adicional si lo cobras aparte. Eso lo Si lo haces, si lo No, haces tú. realmente eso si yo participo en la operación de compra y venta del derecho a llave, la modificación de la empresa o el documento de compra y venta están incluidos en la comisión. Ok, Okay, es así. eso. Claro. Ya, la cambio de los permisos posteriores, que ese tema no se los toque, se los voy a tocar el jueves, eso depende del tipo de negociación, porque si es un negocio pequeño a lo mejor no lo tiene incluido, si es una comisión grande a lo mejor yo se lo incluyo, ahí depende. O sea, ¿No tienen una comisión estandarizada? No. Nosotros tenemos un mínimo y el 4% que se cobra por punta. Claro, nosotros tenemos nosotros cobramos el 2% con un mínimo de 40 UF más IVA, que es 1.300.000 y algo más IVA. Ese es el mínimo, 40 UF. Entonces, normalmente cobramos 40 UF porque casi todas las negociaciones son de 20, 25, Sí. 15. O sea, hay empresas que tienen su mínimo y el ordinario del mercado es el 8. Por eso te decía, a mí me gustaba más esto que lo de venta de departamento, porque ganaba más a más rápido tiempo, se convertía más rápido. El 4 y 4 de cada punta. ¿Qué es lo que yo he estado evaluando? Y se los comparto, que actualmente para cómo está el mercado, van a seguir llegando negocios en venta. Viene un proceso importante en la economía de este país, que a lo mejor para nosotros puede ser conocido, pero viene un proceso de crisis completamente normal, viene una recesión, Chile se espera recesión el año que viene y el siguiente. Nosotros trabajamos con inversiones, eso hace que mucha más gente quiere salir del negocio, entonces vas a tener mucha oferta y poca demanda, porque también aumenta el riesgo país, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, a lo interno sí estamos evaluando que hoy la comisión solo la pague el que vende, para ser más competitivos en el mercado y entendiendo que el que compra es el que no está hoy. Antes era al revés.
Antes quizás tú tenías más compradores que negocios en venta. Entonces, eso ya es una cuestión de mercado y que uno tiene que ir evaluando con cada caso. En nuestro caso en particular, no trabajamos derecho a llave si no es con exclusividad y no tomo cualquier derecho a llave. Es decir, yo los taso previamente para poder decirte si voy o no por un tema de recursos. A veces puedes tener 50.000 negocios y que financieramente no valgan la pena. Es preferible tener uno o dos que tú digas, yo sé que ese negocio vende, hace, yo no sé qué, para concentrar un poco el esfuerzo. Ahora, nosotros el jueves, igual tú nos vas a mostrar la fórmula con la que ustedes tasan el derecho ya. Te voy a dar un paseo por mi metodología. Exacto. Sí, te voy a dar un paseo como para que entiendan un poco lo de la parametrización y bueno, tengo un poco más de criterio referente a eso. Pero al final la decisión del vendedor es súper relevante porque hay gente que se para en un número y dice no, mi número de negocio vale tanto. Y bueno, ahí uno decide no o lo tomo con este precio sabiendo incluso que está sobre. ¿Y has vendido negocios con franquicia? He tenido, pero no he materializado No he logrado la negociaciones. venta. Sí, No. yo también tuve. Tuve un Juan Maestro y es complicado, la verdad, porque tienes que tomar en cuenta la marca original, los permisos, o sea, hay un tema allí interno que hay que ver. Ahora, si me hablas de estas franquicias que no están parametrizadas, eso es otro tema, porque al final del día eso termina siendo un derecho a llave. Muchas de Sí, esas no, franquicias no tienen... fritomanía, esa cosa no, me refiero, por ejemplo, como esta. Nosotros tenemos casos ahora de churromanía, por ejemplo. Ok. Y en algún momento yo tuve un mailbox y yo le recomendé al dueño, mira, negócialo con el franquiciante, porque con el master franquicia, porque es un negocio muy particular. Y es más fácil que te ayude a venderlo, que no le interesa, igual al master franquicia no le interesa porque no es una franquicia nueva, ¿no? Claro. Pero tampoco le interesa perder esa franquicia. Entonces, yo al final le dije, trata de que el master franquicia te ayude porque es muy difícil. Nosotros no hemos tenido ninguna consulta y al final lo vendieron así. Sí, es que son más complicados porque la franquicia como tal tiene sus parámetros, Sí. tiene condiciones específicas, entonces igual tú tienes que someter a la persona que compra la aprobación de la franquicia, entonces una aprobación adicional al dueño, yo no sé qué, se vuelven negociaciones más complicadas y entendiendo que las franquicias grandes tienen su departamento, pero ellos tienen este proceso en donde el franquiciado puede salir. Claro. Entonces hay que analizar bien si es conveniente o no del tema. Ajá, Carolina. Cuenta, Carolina. Hola. Se han muteado. No. Ahora sí. ¿Aló? No, Sí. no tengo ninguna pregunta. Estoy aquí, pero no, a lo mejor apreté algo que no correspondía. Ah. Estaba la manito del cursor encima de Carolina. Exacto. Ah, puede ser. Bueno. ¿Alguna pregunta más por acá? Bien, bueno. Qué bueno. Todavía tenemos Mónica más Díaz información. levantó la mano. A Mónica. Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver, pero igual necesito saber, ahora estoy viendo un derecho de llave de un mini market y esta señora tiene un empleado, en lo cual tiene 2 personas que están con licencia maternal. ¿Qué hace ella en este caso? ¿Ella tiene que liquidar después a sus trabajadores? ¿Cómo es el sistema ahí? Porque ella me preguntó y realmente le dije que lo iba a preguntar porque yo no manejo eso, no sé cómo es. ¿Va a vender la empresa? No, solo está vendiendo el derecho de llave, no va a vender empresa, solo su local. El derecho de llave, todo lo que implica maquinaria y todo lo que está dentro del local. Si va a vender el derecho a llave, para ti es transparente lo que haga con sus trabajadores en el sentido de que no te va a afectar la negociación. La persona que llega va a poder, si quiere contratar a la gente que está a hacerlo, y si quiere contratar a gente nueva, hacerlo. En el caso de la empresa como tal, de la emprendedora, pues va a tener que averiguar bien, porque si está de foro maternal, tienen inamovilidad laboral. Sin embargo, si la empresa está dando cese de actividades, entiendo que puede hacer algo desde el punto de vista legal, pero ya le corresponde ir al ministerio y averiguar cómo corresponde hacer la liquidación
cuando ya el negocio no existe, porque ella en este caso lo que va a alegar es que, bueno, que el negocio dejó de existir y por eso se tiene que hacer la desincorporación de los empleados. Pero bueno, ahí tiene, eso implica obviamente una liquidación, arreglo. Pero ya es transparente para nosotros. Pero ya para ti como vendedor es transparente porque no se está negociando la empresa. Entonces el negocio, el derecho a llave como tal no tiene nada que ver con la empresa. Ujú. Perfecto, gracias. He comprado, digamos, Nada. nada. No tiene nada que ver y ni siquiera vale la pena mencionárselo para que se preocupe por eso, porque usted contrata a quien usted quiera con su nueva empresa. Claro, o sea, si ella lo demanda, demanda a la empresa, yo no tengo nada que ver con esa empresa, a su empleador. Exactamente. Exactamente. Bueno, un aplauso para Carolina. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el jueves. Todavía hay partes de este proceso que nos queda por abordar, sobre todo también la parte financiera. Así que los espero el jueves para la siguiente. Pero tengo de curiosidad, ¿cuánto tiempo tienen? Voy a finalizar. 6 para los que años están trabajando directamente en su con el casa. tema de derechos allá. Y como te Saludos. digo, empecé como vendedor, después empecé a trabajarlo ya más como asesor, entonces me ha tocado acompañar a compradores, me ha tocado acompañar a vendedores, me ha tocado ser el intermedio entre comprador y vendedor. Así que del rubro inmobiliario en general, a mí el área que me gusta es la venta de derechos allá. Aunque he participado en arriendo, a mí el área que me gusta, por obviamente la expertise que tengo, es en el tema de derechos allá. Así que estamos igual a la orden porque todo lo que tiene que ver con estos procesos de venta posteriores, yo no sé qué, que no te incluya yo te lo la empresa como tal, nosotros tenemos, yo tengo asesorías especializadas, a veces el comprador no sabe nada, y explicarle para ustedes, a lo mejor no tiene mucha credibilidad porque tú eres el vendedor y él siempre va a pensar que tú quieres orientarlo a la venta. Mándalo con un asesor externo. Yo tengo una asesoría específica en donde me siento con el cliente y le explico desde el momento A hasta la finalización, cómo es la compra, qué elementos tiene que ver, cómo lo puede hacer. Y vale 25.000 pesos. Y es una asesoría de 1 hora, hora y cuarto, y generalmente el cliente se va bastante, por lo menos con un panorama completo de cómo va a ser el proceso como tal. Pero en esa asesoría solamente lo orienta, no es que le vas a hacer Nada. De hecho, yo no me meto, exacto, yo no me meto con la parte ya de negociación, más allá de que generalmente ellos ya me traen, claro, esta es la patente, esta es la resolución, y yo la visualizo, le digo, es definitiva, esto, o sea, le verifico un poco la información, pero es más para que entiendan. Ok, mira, tú puedes o comprar la empresa y si la compras es por esto, por esto, por esto, tú puedes hacer compra de derecho allá por esto, por esto, por esto, después que tú compres vas a tener que hacer esto, o sea, como el proceso completo, porque hay mucha gente que sale a esto y no tiene ni idea, o sea, generalmente hay muchos empleados que nada, los liquidaron o tienen una plática extra y quiero hacer un negocio, entonces es como entender el completo, igual que con el tema de las constituciones de la empresa. Nosotros trabajamos con todo lo que es la puesta en marcha del negocio. Constitución, acreditación, el tema de patentes y permisos. Entonces yo no paso a un cliente a constituir la empresa sin una asesoría previa. Y hay gente que me dice, pero ¿para qué me vas a dar una asesoría? Porque esto es un proceso. Y tú necesitas entender también dónde empieza, por qué esta decisión y cuál es el paso que se sigue. Sí, perdón, a nosotros nos llega, muchas veces nos llega gente que dice, quiero comprar un derecho de llave, entonces nosotros le decimos, pero ya tienes, sí, ya tengo el derecho de llave. Entonces, siempre le explicamos, mira, nosotros hacemos corretaje, o sea, nosotros te podemos ayudar a comprar un derecho de llave si no lo tienes, pero la asesoría no la hacemos, entonces yo se los paso a Carolina. Sí. Entonces, igual, eso después ella igual les va a hablar, creo que estás cobrando barato, creo que pudieras cobrar fácil 50 lucas por eso, y no 25. Claro, Lo que se quiere decir, no por nosotros, digo que pudiera cobrar más, porque la verdad que no, ya va, pero es que no, eso no me explico, es por ejemplo que tú, quiero comprar esta panadería, ya negocié con el cliente, ya la tengo vista, entonces ahí nosotros no entramos en ningún lugar, porque ya el corretaje y todo eso ya fue, pero necesito que me oriente porque yo no sé nada. Bueno, hablé con ella y ella se encarga porque ese es su trabajo. Nosotros no brindamos ese tipo de asesoría. Nosotros hacemos corretaje de compra-venta de la panadería si usted quiere, incluso le podemos conseguir otra panadería si usted quiere, pero no
hacemos la asesoría, pues no es. La asesoría forma parte, la asesoría sí la hacemos, pero forma parte del servicio dentro del corretaje, es lo que quiero decir. ¿Entiendes? No cobramos por asesoría. Entonces, al final, yo le he referido gente a Carolina, pero como te digo, fácilmente creo que puedes cobrar el doble, porque hoy en día todo está tan caro que 25.000 pesos no vale nada. Es muy poco. Una hora, ¿cuánto es una hora? O a veces hasta más. Depende del cliente. No, tienes que subirla, Sí. subirse mucho. Lo que pasa es que, bueno, obviamente como estamos orientados al nicho pyme, realmente la pyme está ahorita en... Sí, pero 50 lucas. Sí, ¿para quién va a comprar? Sí, totalmente. Sí, y sobre todo por que generalmente de las asesorías son bastante claros. En si lo vayan o no lo vayan a hacer, se van con la información completa del proceso que van a llevar a cabo. O sea, al final del día, piensa que una persona invierte, para un emprendedor, un negocio puede ser los ahorros de toda su vida. Así es. Es decir, yo tengo 7 años aquí ahorrando y recién completé un capital y me lo va a dar. Escucha, invierte para que tomes una buena decisión. Así es. Porque sí me he encontrado, sí. Entonces, bueno, eso también parte, y eso lo va aprendiendo mucho uno en el tiempo con los negocios. A lo mejor a veces desde el punto de vista financiero es conveniente, pero desde el punto de vista ético tú dices no, porque yo sé que esto no está, o esto no lo va tomando, entonces uno va aprendiendo a decir no en el camino y abriéndose a decir este tipo de negociaciones no las llevo a cabo, o este tipo de rubros, yo por ejemplo se los digo de una, ya cuando una persona tiene mucho problema para darme información, cualquier cosa, yo lo dejo ahí, porque la experiencia me dice que cuando la información está y es transparente, no hay problema en darla. Uno la otorga, si te busco acá, ven aquí está esto, y si no lo tengo en físico, lo ubico para poder hacer. Voy a finalizar para los que estén en Zoom. Gracias por participar y bueno, Nos vemos el jueves. Espero que puedan venir el jueves. Gracias.